Números, el capítulo 21, y vamos a descubrir allí qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, el capítulo 21, ya habíamos dicho el versículo 8 aproximadamente. Sí, miren cómo empieza aquí la situación. Vamos a leer desde el 4, 21:4, todos allí conectados, ¿no? Dice: y viajaron del monte Hor camino al Yam Suf, que no es ningún lago de caña digamos de papiros, como algunos dicen, es el Mar Rojo. No hay problema, Yam Suf, pero equivale geográficamente al Mar Rojo, Mar de Eritrea. Dice, rodeando la tierra de Edom, y dice que se acortó el pescuezo del pueblo. Fíjate cómo expresión tan curiosa en hebreo, ¿no? Batiksar nefesh ha'am, que se cortó el pescuezo del pueblo. ¿Qué significa? Como cuando dices, me llegó a la coronilla, ¿ya? Entonces, en vez de decir, me llegó a la coronilla, dice, se me cortó el pescuezo. Se me quitó la respiración, no aguanto más. Sí, estoy leyendo en el 4. ¿Ya? Se me cortó el pescuezo. Puedes leerlo de muchas maneras. Puedes decir, mira, ya estoy hasta aquí, ya no aguanto más. Ahí traducen, se desanimó el pueblo, ¿cierto? Pero en hebreo dice literalmente, se cortó el pescuezo del pueblo. Así dice literalmente, Batiksar nefesh ha'am. Entonces esa expresión, insisto, es como cuando decís, mira, ya el agua me llegó al cuello, ya no aguanto más, se me cortó el cuello, quiere decir que no soporté mucho lo que debía soportar. Se le cortó el cuello, el pescuezo al pueblo en el camino, y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe, diciendo, ¿no? ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan y no hay agua, y nuestro pescuezo está corto, ¿ya? Con este pan ligero. Fíjense ustedes, llamaron pan ligero al maná. Increíble. Aquí el pescuezo dice alma. Sí, bueno, el alma es el tema, ¿no? Eso hemos venido hablando mucho, que, pues claro, tú ves la teología, el sesgo ideológico que hay en el traductor, porque pone alma queriendo sostener no sé qué. Entonces, en nuestro pescuezo, acuérdense que aquí está todo el sistema, pues, respiratorio, aquí están los signos vitales principales de todo ser humano. Y cuando dice nuestro pescuezo, significa, oye, todos nosotros absolutamente estamos ya hastiados con este pan. Se ha cortado con este pan ligero, cloquel. Claro, ya se aburrieron de comer maná. Se le entró la comparadera, como le llamo yo. Empezaron a pensar, ay, es que en Egipto sí teníamos carne. Y esa es la naturaleza humana, o sea, prefieres comer, entre comillas, bien en esclavitud que comer, entre comillas, mal en libertad. Extraño, ¿no? Entonces tú dices, es que ahí está la humanidad pintada, ¿cierto? Sí, el mundo es así, o sea, prefiere la humanidad vivir en una cautividad, pero haciendo lo que más le gusta, que vivir dentro de los límites de la Torah y no hacer los deseos de la carne, sabiendo que la postre es para hacerle bien, ¿cierto? Bien, vamos a avanzar, ese no es el tema. Y envió Hashem contra el pueblo a los ¿qué? A los Nehashim, o sea, a las serpientes. La Nehashim, y luego dice Hasrafim. Entonces quiero que vayamos comprendiendo estas palabras. Dice que envió Nehashim, Srafim. ¿Ok? Nehashim, Srafim. Nehashim es el plural de serpientes, y Srafim es una palabra muy curiosa, que de hecho tiene una nota de crítica textual aquí que voy a permitirme leerla en el versículo 5, en el 6, vamos a ver qué nota tiene, porque aquí es donde viene importante, el manuscrito samaritano lee Srufim, la Septuaginta puso Tanatuntas, y en arameo se puso Hermana, que es crueles. ¿Por qué? Porque resulta que esta palabra Srafim, la raíz de donde procede es Saraf en hebreo, pero es muy curioso porque Saraf en hebreo la raíz significa incinerar, cremar. Entonces literalmente diría serpientes cremadoras, así, ¿ya? Y eso pues no se entiende mucho. Luego repito, miren cómo dice, la Septuaginta puso serpientes mortales, tanatuntas,
la que matan, venenosa, traducen algunos. Y el Targum arameo, la versión siríaca, pusieron harmaná, que significa crueles, es decir, muy agresivas. Se nota, el samaritano puso srufim, que sugiere que eran serpientes, digamos, venenosas por ser de tierra caliente. Entonces quiero que nos concentremos en Hashim Srafim. Lo otro muy curioso, muy curioso, es que la palabra Srafim en hebreo, en singular Saraf, ¿saben qué es un Saraf? Es este ser celestial, los serafines. Pero dije que Saraf era ¿qué? ¿Quemadoras? Sí, que queman, incineradoras, ardientes. Ah, que queman. Que queman. Que consumen. Sí, no, pero en este caso eran como serpientes. Cuando dice quema, haga de cuenta que es como el veneno cuando te arde, ¿ya? Que te hace arder, por eso son ardientes, ¿ya? Porque hacen arder el veneno. Pero lo curioso es que esta palabra serafín en su forma plural es la etimología de la palabra castellana serafín. O sea, pusieron con N y en hebreo con M, serafín. Estos mismos seres celestiales llamados serafín son los que vio el profeta Isaías en la visión del trono del Señor, ¿ya? Que había unos serafín. Entonces queda complicado, bueno, seres que ardientes, ¿cómo será eso? ¿Eran seres de fuego? ¿Cómo es? No, es difícil explicar. Lo cierto es que la raíz saraf en hebreo es quemar, incinerar, poner a arder algo. Entonces es ahí donde viene nuestro dilema, que a veces estamos de niño, está el vaso o lo que sea muy frío y dice, ay, me quemó. Resulta que está muy frío, ¿ya? Ese tipo de fenómenos en nuestra percepción de las sensaciones es muy común y la lengua hebrea no es diferente. Entonces puede ser que el ardor lo asocian con una quemadura, puede ser, ¿ya? El punto es el siguiente, vamos a seguir leyendo. Y una mordedura por acá. Sí, exacto, está ardiendo, ¿no? Está quemando, puede ser, una serpiente que quema, pero no es exactamente fuego. Entonces dice que envió Nehashim Serafín y mordieron al pueblo y murió pueblo abundante de Israel. Am Rav mi Israel. Murió pueblo abundante. Cuando dice Rav, se entiende también que era gente muy importante, ¿ya? Am Rav, gente abundante de Israel. Y dice el 7, y vino el pueblo a Moshe y dijeron, pecamos porque hablamos contra Hashem y contra ti. Hitzpalel, hazte partícipe de este juicio, es decir, ora a Hashem, que aparte de sobre nosotros el Nahash, ahora habla en singular. Se dice que envió Nehashim Serafim, pero dice ahora en general, dice que quite el Nahash. Y esa palabra Nahash es la misma que se utilizó en Génesis para referirse a Satanás, ¿de acuerdo? A la serpiente antigua. Entonces dice lo siguiente, que nos quite el Nahash de nosotros, y dice que Moshe se hizo partícipe en ese juicio por causa del pueblo, o sea que empezó a orar allí, a clamar. Dice el 8, y dijo Hashem a Moshe, Aseleja Saraf. Dios lo mandó a hacer un saraf. Ojo, presten mucha atención. Dios lo mandó a hacer un saraf. Aseleja Saraf. Hazte un saraf. Aquí tú te empiezas a preguntar, ¿qué le está mandando a hacer a Moisés? ¿Un ser ardiente? ¿Ya? Porque si saraf es un serafín, ¿ok? Vamos a poner aquí en castellano serafín. O saraf es un ser ardiente, sin duda alguna, algo que hace arder. Serafín es un plural. Sí, este es un plural. Es como si fuera como serafín. No, en castellano no. En castellano sí es serafines. ¿Ya? Pero la palabra hebrea para esos seres, ¿cuál es? El singular es saraf. Y saraf. este es el plural. Pero ese es el mismo nombre para los seres sí. que aparecen en Isaías. Sí, claro. Entonces, Dios le manda a hacer un ser ardiente, un ser que arde. Sí, una figura literal. Claro, le mandó a hacer, hazte un ser que arda, un saraf. Por eso no me atrevo, y yo diría, hazte un serafín, no puedo decirlo serafín, no es igual, ¿ya?
a pesar de que esta es la etimología de la palabra castellana, no puedo decir hazte un serafín ahí, no es igual. Haz que un ser que arde, un ser ardiente, que está como ardiente. Tan singular. Claro, hazte un saraf. ¿Ya? Estamos viendo Nehashim y Dios ordena hacer un saraf, un ser ardiente, algo que arde allí. Y ahora mira lo curioso. Y ponlo sobre un nes, que es un asta, ¿okay? un palo, vamos a decirlo así. Y será que todo el mordido que lo vea, vivirá. Diga, hermano. Estoy viendo aquí que no aparece Nahash. Ahora va a ver. Nada más dice que haga un saraf. Ahora va a ver, ahora va a ver. Ahora viene lo bueno. Mira que hizo Moshe en el verso 9. Vayas Moshe Nehash Nehoshet. Ahí está. Esto es lo curioso. Dios le dijo a Moshe que hiciese un saraf y sin embargo Moshe termina siendo un Nehash Nehoshet. Qué curioso, ¿no? Ahora vas a ver. La pregunta que nos haríamos es, ¿será que entonces Moisés está haciendo otra cosa distinta a lo que Dios le... Esto es Nehoshet, es lo que es cobre en hebreo. Cobre. Pero el contexto ya no viene diciendo Nehashim Sarim. Sí, ahora vas a ver. Prestemos atención que aquí tenemos que estar muy concentrados. Ojo. Al pueblo lo muerden Nehashim Srafim, serpientes ardientes. Ya. ¿Okay? Al pueblo lo muerden. Primer paso. Estoy explicando que Dios en una segunda escena le manda hacer un saraf. No menciona. No dice Nahash, dice hazte un saraf. O sea, un ser ardiente, un ser que esté ardiendo. Y sin embargo, cuando Moshe recibe la orden y él hace la orden de Dios, termina siendo un tercera escena, un Nehash Nehoshet. ¿Okay? Pero no estaría implícito ahí en el Saraf por el contexto. No, porque son distintas palabras. De hecho, si esto fuese, aquí está actuando ya como un sustantivo y no como un adjetivo. No, yo por el contexto. Un Nahashim. Le estaba mordiendo unos Nahashim. Nehashim Srafim. Exacto. Dios le dice, hazte un saraf. Hazte una copia de. Ahora vas a ver, hazte un saraf, un ser ardiente, ¿okay? Que arde. Ese es el énfasis, no te está orientando hacia ningún ser en particular, te está orientando hacia un atributo. Ojo, es lo que quiero puntualizar. Lo está orientando hacia un atributo, no hacia un ser. ¿Sí me van a entender? No te está diciendo hazte un ángel de 3 alas, un serafín de 6 alas. Si tú ves, vamos a revisar un poco en Isaías, un saraf de los que vio Isaías tenían 6 alas. Vamos a leerlo. Un momento, Isaías capítulo 6, para que vayamos descartando que no se trata de un sustantivo, ¿ya? Sino de una característica, un atributo. Vamos a ver en Isaías 6, por ejemplo, dice, permítame un segundo, acá, ya vamos a llegar. El capítulo 6 dice lo siguiente, dice, en el año de la muerte del rey Uziyahu, vi a Adonai estando sentado, habitando sobre el trono alto y elevado, y sus borlas llenaban el palacio. Serafín estaban en pie por encima con relación a él. 6 alas tenían cada uno. De a 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Las 6 alas. Aquí no le está diciendo efectivamente o directamente hasta un saraf de 6 alas. Sería raro, ¿no? Que hace un serafín ahí colgado en un asta. Pero no le está refiriendo a un saraf como un sustantivo, sino a un saraf como un adjetivo, como algo ardiente. Entonces, cuando Moisés hace un Nehash Nehoshet, está haciendo es una serpiente de cobre, porque esto está aquí en constructo, ¿no? Una serpiente de cobre. Claro, ni siquiera Dios le dijo el material de que lo iba a hacer, ¿cierto? No le dijo hazte un saraf de cobre, ni siquiera le dijo de qué material, ni de oro, ni de plata, ni de nada de eso. No le señaló un material, le señaló un atributo. Hazte un saraf. Cuando Moshe definitivamente tuvo que haber tenido la visión, porque hemos de partir de esa premisa, ¿no? Que Moshe fue un hombre manso en toda la casa del Señor, que no dio ejemplo de haber contrariado.
excepto aquella vez cuando lo de la roca, que no le habló sino que la golpeó. En este caso vemos que Mashiach está citando y está diciendo que efectivamente Moshe elevó fue una serpiente. ¿Ya? Está claro, ¿no? O sea, el texto griego del Evangelio nos está corroborando que sí, Moisés subió una serpiente. El punto aquí es de cobre. Sí, el punto no es la serpiente, porque Sí. eso es lo que yo te quería decir. Que yo no me estoy refiriendo que sea un ser angelical. Sí, sino porque es que se ha dicho, pero ¿por qué una serpiente? Si a la vuelta eran la serpiente eran los que Es correcto. lo Aquí estaban vamos. mordiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El cobre tiene un atributo que todos conocemos y es que es el color rojo. ¿Se acuerdan? Hasta en Apocalipsis vimos un poco de eso también. El cobre es de color rojo y de hecho si ustedes analizan la estructura del tabernáculo, los elementos que estaban afuera eran de cobre. Los del centro tenían basamentos de plata y los de adentro eran de oro. ¿Ya? Entonces viene de cobre, plata y adentro de oro. ¿Ok? ¿Estamos ahí claros? Entonces el cobre era el altar de los sacrificios y el lavatorio de las manos. Eso era de cobre. Luego las basas del tabernáculo eran de plata y todo lo de adentro era de oro. Eso básicamente está mostrando la transición entre nuestra humanidad, nuestra condición pecaminosa, luego cuando empezamos a ser purificados y luego cuando ya somos hechos a su imagen y semejanza. Fíjate tú qué hermoso, ¿no? Están las tres etapas allí plasmadas. Entonces, ¿a dónde vamos? Que esta serpiente, que era lo que estaba mordiendo al pueblo, no obstante, dice que esta mordedura era de seres que estaban causando quemadura en el pueblo, en sentido general estaban haciendo arder al pueblo. Y Moshe lo que hace es que a esta serpiente la hace de cobre, que es rojizo, y como bien explicaban Rabino Zalman Sorotsky, que el objetivo, dice allí, es que todo el que lo vea vivirá. El que vea al Nehash Nefoshetz. ¿Okay? Tenía que ver una serpiente de cobre. Fíjense ustedes. Resulta que hemos dicho antes también en otras ocasiones que el color rojo representa ¿qué cosa? El pecado. ¿Ok? El pecado. En el mundo occidental es el romanticismo. En hebreo el rojo está muy asociado al tema del pecado. Ahora no es que vayamos a coger beta, el color rojo, no tiene que ver con eso, pero sí es importante saber que en el mundo bíblico rojo está asociado al pecado. Entonces estamos hablando de una serpiente de color rojo, una serpiente que está simbolizando ¿qué cosa? ¿El qué? El pecado. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Dice que este serpiente de cobre tenía que ser colgado sobre un asta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando esa serpiente de cobre bien pulida era puesta en el asta, ¿qué la iba a recubrir finalmente a esa serpiente? La iba a recubrir la luz del sol. ¿De acuerdo? La luz del sol iba a brillar y era lo que iba a dar la sensación de que estuviese ardiendo. Estaba en pocas palabras simbolizando cómo el pecado iba a ser consumido en el mar. Por la serpiente. Es correcto. ¿Ya? Ya. La serpiente iba a ser consumida por el fuego del sol. El sol, como dice el Salmo, Adonai es sol de justicia. Creo que es el Salmo 84. ¿Ya? Sol de justicia es Adonai. No sé si alguien puede ayudarme a buscar ese verso o alguno de los hermanos que están por allí. Entonces fíjense ustedes cómo Moshe recibe la visión. Claro, estamos representando aquí a la serpiente, que es la causante de la muerte. La vamos a asociar con el color rojizo, que es el pecado, y ese que es el que genera la muerte a través del pecado va a ser revestido ¿por qué? Por el juicio de Hashem, y va a triunfar, porque entonces cuando los hijos de Israel veían la serpiente, no veían la serpiente, veían ¿qué cosa? La luz que la recubría. ¿Sí me hago entender? Y en eso acierta el rabino Zalman Sorotsky, y me llama mucho la atención que sin ser él nada del Evangelio, pues hace esta hermosísima interpretación.
pues la trae de su tradición, ¿no? Y él dice, mira, los hijos de Israel alzaban sus ojos hacia los cielos, no veían la serpiente, veían la luz que cubría la serpiente. 84:11. Léalo, hermano, por favor. Porque sol y escudo es a Hashem Dios. Gracia y gloria dará a Hashem. Eso, muy bien. Y Shemesh Umagen, Adonai es sol y escudo. Dice sol, ¿por qué sol? Era lo que iba a recubrir en el asta a la serpiente. ¿Qué está diciendo aquí? Y aquí ya nos vamos a meter en otro aspecto un poco más profundo. Esto se entendió, ¿verdad? Dios le dijo a Moshe, hazte un saraf, pero Moshe no podía hacer un saraf, porque no podía poner a arder un animal allí. ¿Qué dio Moshe? ¿Qué le instruyó Dios? Hazte la serpiente de cobre que simbolice a todo el pecado, que yo lo voy a cubrir con el fuego de la luz, en sentido figurado, ¿no? Es como si la luz revistiese la serpiente y ellos no iban a ver, no iban a poner sus ojos en la serpiente, sino en la luz que venía del cielo. ¿Está claro esa parte allí? Vale.